a la Revolución de Mayo. Esto es las causas, los antecedentes, esas crisis de legitimidad, la situación por la cual estaba atravesando la metrópoli y que provoca una consecuencia inmediata, que es un estado de incomunicación entre la metrópoli e Indias, así como también las teorías sobre el origen del poder o las ideas políticas sobre el origen del poder con Francisco Suárez y Rousseau, cuestiones que hacen a la teoría del pacto y a la crítica ilustrada a la monarquía. Esto en orden a un conjunto de ideas políticas en el contexto en el cual se desenvuelven. Todas estas cuestiones van a ser planteadas en el Cabildo o Congreso del 22 de mayo de 1810, en donde no únicamente se debate esta cuestión fundamental de las teorías políticas y jurídicas, sino también que se lleva a cabo una votación que alude a la continuidad o no del virrey en el mando. Esto tiene que ver también con ciertos reglamentos de Mayo. Estos reglamentos de Mayo van a consagrar ciertos principios que son fundamentales, son principios institucionales que hacen a lo que son los principios de división de poderes, forma representativa y lo que conformaría la forma republicana con división de poderes, periodicidad en las funciones, responsabilidad de los funcionarios y lo que tiene que ver con derecho a petición. Esto es que aquí se alude en forma primigenia a dos cuestiones constitucionales. En principio, lo que corresponde a la división de poderes, conformándose un poder legislativo y un poder ejecutivo a cargo de la Junta y un poder judicial que sería ejercido por la audiencia y demás tribunales a establecerse posteriormente. Pero lo importante aquí es el derecho de petición. ¿Por qué? Porque todo aquel que ostentara calidad de vecino tenía derecho a dirigir peticiones a la Junta, ya sea de forma escrita, ya sea de forma verbal. Y es una cuestión que está relacionada con la forma de constituirse la Junta Provisional radicada en Buenos Aires, a la que posteriormente se van a incorporar los diputados del interior, porque esta Junta va a surgir por un plebiscito, una consulta inmediata, en donde su principal representado va a ser el pueblo, es decir, su principal representante va a ser el pueblo. Es aquí importante también durante este periodo la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812. Esa Constitución de Cádiz va a ser sancionada por cortes que se habían establecido en Cádiz y que tuvieron efímera duración. Es importante, ¿por qué? Porque consagra ciertos principios liberales, y también asienta ciertos principios que podrían considerarse como antecedentes en los proyectos constitucionales presentados a la Asamblea del año 13. Y en estas Cortes vamos a ver que convergen varias fuerzas, como las fuerzas de la burguesía, conjuntamente a fuerzas que podríamos denominar tradicionales, como la Iglesia y la nobleza. Así como también esta situación se va a reproducir en el Virreinato del Río de la Plata a través de diferentes facciones, tanto las liberales como las absolutistas. Esta Constitución de Cádiz es fundamental también porque va a plantear ciertas cuestiones que posteriormente son absorbidas por ciertos decretos, como el decreto de libertad de imprenta y el decreto de seguridad individual. Por ejemplo, el decreto de libertad de imprenta regulaba un principio general y tenía ciertas excepciones. Regulaba como principio general el derecho de todo individuo de publicar sus ideas libremente por la prensa, sin censura previa, pero tenían ciertas materias que eran a excepción, es decir, que no estaban sujetos a censura, como lo fueran los escritos en materia de religión. Y esto tiene que ver con el fundamento de la sociedad, porque el fundamento de la sociedad era más bien religioso, estando o encontrándose en un periodo de transición. Todo ataque a la religión, además de vulnerar la moral evangélica, era un ataque a los fundamentos mismos del Estado, puesto que todo lo que se constituía como bueno o malo sería parte del derecho natural. Pero volviendo a la cuestión del Congreso o del Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, allí el día 25 de mayo se va a efectivizar lo establecido el día del Congreso el 22 de mayo de 1810 en términos de separación del virrey y en términos de que el Cabildo reabsorbe su soberanía o reabsorbe su autoridad y constituye una junta. Ahora, con respecto a esta cuestión que hace alusión a el 25 de mayo,
Hay, lo que implica las actas capitulares del 25 de mayo, hay una errónea interpretación con respecto a la circular. ¿Por qué? Porque conduciría a el establecimiento, a la constitución de una junta como gobierno ejecutivo, es decir, de una junta chica a una junta grande, y no a la idea primigenia que se encontraba en los documentos y reglamentos, es decir, que la interpretación que se da con respecto a estas circulares estaba en pugna con las actas. Lo que estaba establecido en esta acta capitular del 25 de mayo era una circular, es decir, se debían enviar circulares a las provincias del interior para que los cabildos convocaran por medio de esquelas a la parte principal y más sana del vecindario, para que estos así, reunidos, designen a sus representantes que iban a ser trasladados a la capital y de allí iban a pasar a incorporar a la Junta Provisional. Esta interpretación de esta circular fue totalmente errática. Lo mismo sucedió con las expediciones. En realidad se iban a enviar expediciones a las provincias interiores para auxiliarlas, pero la intención no era aquello, sino la intención era constituir juntas a la manera de Buenos Aires que reproducían de alguna manera la cuestión de la Junta constituida en la península, más la Junta Central de Sevilla. Recordemos que una vez que se produce la invasión napoleónica a la península, se forman juntas, primero en la metrópoli, posteriormente se extienden, además de Madrid se empiezan a extender en toda la península, y estas juntas gobiernan a nombre de Fernando VII, más la Junta Central de Sevilla. Esta Junta Central de Sevilla resigna sus poderes en un consejo de regencia, pero ambos núcleos revolucionarios no lograron contener esta situación de falta de gobernabilidad. Ahora bien, cuando se disuelve la Junta Central de Sevilla, la actitud que adoptan los pueblos del interior es una postura de retroversión de la soberanía. Esto es que al verse disuelto la Junta Central, el único resorte de gobierno, el único representante legítimo a nombre de Fernando VII, comprenden los pueblos del interior que ha llegado la hora de la emancipación. Y hay que tener en claro la cuestión de la máscara de Fernando VII, es decir, se ocultaba por detrás de esta máscara la revolución por la independencia, que es una también de las cuestiones planteadas en torno a la incorporación de los diputados del interior a la Junta Provisional. Esta fidelidad a Fernando VII también va a estar establecida en el acta capitular del 25 de mayo de 1810, es decir, se jura fidelidad y adhesión a Fernando VII, a quienes sean los sucesores de la corona española y a las leyes del reino. Esta cuestión va a estar estrechamente vinculada a la circular del 27 de mayo de 1810.